Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Uroboros Ars en Ciencia. El día de hoy, como les prometí la semana pasada, vamos a seguir hablando sobre la historia del color azul. Los principales pigmentos azules proporcionados por la naturaleza fueron el lapislázuli y la azurita, siendo el lapislázuli considerado como el rey de todos los pigmentos azules. Esta piedra, proveniente de las minas de Afganistán, se importaba por todo el oriente y occidente. El proceso de refinamiento es descrito por Cennino Cennini en su famoso Libro del Arte. Este proceso consistía en moler la piedra y después mezclar el polvo con cera o hiel de buey que iba a ser remojada y exprimida en baldes de agua. De esta manera, las partículas más grandes y las impurezas de la piedra quedarían atrapadas en la cera y las partículas más finas quedarían decantadas en el fondo de los baldes de agua. Dicho proceso debía llevarse a cabo al menos unas 4 veces para poder obtener el pigmento conocido como ultramarino, del término ultramarino, que significa más allá de los mares. Y esto es debido a que el pigmento que queda en el fondo de los baldes es el que realmente nos interesa, es el mineral de lazurita, que tiene este particular tono azul intenso. Sin embargo, debido a la localización de las minas de lapislázuli y al proceso de refinamiento, el pigmento se vuelve extremadamente caro. A partir del siglo XII y con el desarrollo de técnicas de refinamiento más precisas, el ultramarino se transformaría en una pasta más fácil de trabajar, pero el uso del pigmento tendría prioridad sobre todo en el manto de la Santísima Virgen María. Es decir, no cualquiera puede utilizar ultramarino, solamente las personas, o los mecenas más bien, que puedan pagar dicho pigmento. Y por esta razón, los principales mecenas, en cuanto al uso de este pigmento, van a pertenecer a la Iglesia. Y esa es la razón por la cual el ultramarino se vuelve un color de suma importancia, pero para el manto de la Virgen. Por su parte, el pigmento de la azurita era también conocido como el azul de montaña o azuro citramarino, que significa azul llegado de este otro lado del mar, y este pigmento no necesita todos los procesos de refinamiento que tiene el lapislázuli, pero debido a que la piedra de azurita tiene una composición más cristalina, y es decir, tiene una mayor dureza y una composición diferente en la estructura cristalina que el mineral de lazurita, estas partículas son un poco más irregulares y por lo tanto el pigmento de azurita no es de un azul tan brillante y profundo como el ultramarino. Más bien queda de un color azul marino y a veces impregnado con las impurezas de verdes de malaquita que están presentes en la piedra, llega a tornarse de un color, digamos, negro o verde agua. El azul ultramarino domina durante muchos siglos, pero debido a su precio y escasez, se comenzaron a buscar alternativas para producir un pigmento muy similar, pero mucho más barato. De hecho, en el año de 1824, la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale de Francia, disculpen mi francés, llevó a cabo un concurso en el cual se ofrecía una suma de 6,000 francos a quien lograra realizar un ultramarino sintético. 4 años después, el químico Jean-Baptiste Guimet creó la fórmula del ultramarino francés. Se cree que al mismo tiempo se creó la fórmula de un ultramarino de origen alemán, pero históricamente es a Jean-Baptiste Guimet a quien le dan el premio. Este ultramarino se componía de una mezcla de arcilla china, soda, carbón, cuarzo y azufre calentados en un horno. La sustancia era después lavada, pulverizada y calentada de nuevo para obtener un polvo azul similar al ultramarino. Y este pigmento se va a volver el estándar en cuanto a este color. Los artistas, por otro lado, opinaban que aún le faltaba el tono y la profundidad del ultramarino original. Y es por eso que en el año de 1960, el artista Yves Klein dedica una muy buena parte de su esfuerzo a desarrollar un pigmento que patenta, llamándolo Azul Internacional de Klein. Para poder asemejarse al acabado del ultramarino original, era necesario, o es más bien necesario, trabajar con un químico que desarrollara un medio de resina sintético que permitiera un acabado similar. En este contexto, vamos a hablar ahora un poquito de otros pigmentos que merecen una mención honorífica en la historia del azul.
y que en la actualidad siguen siendo utilizados por los artistas. Tal es el caso del azul de cobalto, que fue creado en el año de 1802 por el químico francés Louis-Jacques Thénard a través de una mezcla de fosfato de cobalto y alúmina. Otro pigmento es el azul de Prusia, uno de los pigmentos favoritos del holandés Vincent van Gogh y que fue creado en el año de 1706 por el alquimista prusiano Jacob Diesbach, utilizando para su composición sulfato de hierro y potasa, creando ferrocianido de potasio. Un pigmento que, si bien era de un color azul marino profundo, se comporta bastante bien al ser mezclado con otros pigmentos, inclusive con los que tienen base de plomo o arsénico. Un dato curioso sobre este pigmento azul Prusia es que, si bien acabamos de escuchar, es el último pigmento creado por la alquimia y en su origen estaba pensado como una bomba de gas. Precisamente porque, si escuchamos la fórmula, dice que tiene ferrocianido de potasio. Uno de los elementos principales era cianuro. Sin embargo, al ser mezclado con el resto de los elementos que acabo de mencionar en la fórmula, se vuelve inofensivo y se vuelve un cristal de pigmento que va a ser uno de los pigmentos más usados durante el siglo XIX, sobre todo por los impresionistas, y que además va a trascender del otro lado del mar y va a llegar inclusive a Japón, y lo vamos a encontrar en los ukiyo-es o los grabados de Katsushika Hokusai. El azul índigo, por otro lado, se utilizaba como colorante natural para los textiles desde tiempos antiguos, y se sabe también que se utilizaba como maquillaje de algunas tribus bárbaras en la época romana y era idolatrado sobre todo también en las culturas hindús y africanas. Pero como pigmento se asienta sobre todo al final del siglo XVII al XIX, pero en el uso de las tintas. En años más recientes y de manera accidental tenemos uno de los pigmentos azules de mayor intensidad, el azul Oregón o Jinmin, que recibe este nombre por sus componentes principales que son itrio, indio y manganeso. Este pigmento estaba pensado originalmente para ser trabajado en el área de conductores eléctricos realizados con nuevos materiales. Sin embargo, resultó que al calentar los materiales a temperaturas de más de 1000 grados, se tornaba en este pigmento, el primer azul sintético en varias décadas, el cual es mucho más estable y cero tóxico. Al igual que el azul egipcio, otro de los pigmentos azules sintéticos que merecen una mención honorífica y del cual también se ha perdido la receta original desde su creación, es el azul maya. Este pigmento ha sido empleado sobre todo en la pintura mural del periodo prehispánico. El uso del azul maya se extiende por los grandes imperios de Mesoamérica, ya que es de un color parecido al cerúleo. El azul maya fue redescubierto en el año de 1931 mientras un equipo de arqueólogos analizaba las pinturas murales de Chichén Itzá. A diferencia de la contraparte egipcia, el azul maya tiene dos componentes principales: la planta de añil, de la cual se obtiene el índigo, y la cerámica de paligrosquita, la cual se encontraba en la península de Yucatán. Este pigmento es sumamente resistente a la degradación y a la exposición de los rayos UV. Después de la colonización se sabe que siguió en uso tan solo unos años más, probablemente debido a las reservas de los artistas locales para después desaparecer por completo. En años recientes, el estudio de las propiedades del azul maya ha llevado a la elaboración de diferentes teorías que puedan reproducir el pigmento una vez más. Al igual que en el caso del azul egipcio, se ha podido reconstruir el azul maya, sin embargo no se sabe si esa es la receta original con la cual se crea. De manera alterna, en México se crea en 2011 un nanopigmento de color turquesa con una base de litio y titanio no tóxico y que es un homenaje al azul maya pese a no tener los materiales de este pigmento en su composición. Este nanopigmento fue desarrollado por el equipo de trabajo de la doctora Ana Leticia Fernández Osorio, que se encuentra en la FES Cuautitlán. Bueno, pues no cabe duda que el azul ha sido uno de los colores más esquivos, el que propicia la creación de pigmentos artificiales y además, por ende, al desarrollo de diversos avances tecnológicos. Es temido por algunas culturas, venerado por otras, siendo uno de los colores que definen el mundo occidental a través del manto de la Virgen, el color de la moral durante el Renacimiento, el color favorito de muchas tribus africanas y el color más popular del siglo XVIII, símbolo de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana, así como parte de la bandera de muchas naciones.
Este color es la musa de muchos artistas que hallaron en él el consuelo necesario para dirigir sus sentimientos y enaltecer su obra, como es el caso de Picasso, Van Gogh, Hokusai, Kandinsky, Klein, el Dr. Atle y otros. El azul es el color del cielo, del color del mar e inevitablemente uno de los colores que más cautiva nuestro sueño. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio, con el cual terminamos esta historia del color azul. Nosotros los esperamos la próxima semana con más en Uroboros Arts en Ciencia. Bye bye.